Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia. ¿Cómo están? Empezando este año, ¿verdad? Con todo, con mucha ilusión y con mucha esperanza. Aquí también estamos en su programa Él es, y estamos hablando de la temática de vida, la vida que el Señor nos puede dar. Pero antes, ahora mismo, en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación. Deseamos de todo corazón que usted pueda accesar a ellos, porque ahí va a encontrar cosas muy importantes. Primeramente, visite nuestra página web www.amistaddepuebla.org. En esta página están todas las direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos aquí en la ciudad y que usted puede visitar. También aquí en la Hacienda de la Amistad tenemos los domingos 3 reuniones. La primera a las 9 de la mañana. La segunda a las 11:30, que es un curso de enseñanza. Y la tercera es a las 12:45. Si se apura, usted puede estar con nosotros para disfrutar de esta reunión. Y como le dije, deseamos que usted sea edificado. Y seguramente lo será, porque hablamos acerca de la palabra del Señor. Y esta temática, en donde el Señor nos está diciendo, yo vengo a ofrecerte vida. Así que en un momento más estaremos con ustedes. Vive, nos dice el Señor Jesús. Él desea que usted y yo no solamente recibamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna en su presencia. Eso ya es extraordinario. Pero más que eso, Él necesita también darnos vida. Porque a través de la vida que Él nos da, usted y yo tendremos un destino aquí en la tierra totalmente diferente. Es hermoso descubrir estas verdades. El Señor Jesús quiere darnos vida. Como le dije, no solamente salvarnos, sino otorgarnos una vida aquí en la tierra que podamos realmente vivir en seguridad, en paz y aún disfrutarla plenamente. Y esto lo hace a través de transmitirnos enseñanzas, principios que Él mismo nos enseña de una manera sencilla y práctica. A estos principios y enseñanzas se les denomina doctrina. Y la vez pasada ya vimos algo acerca de esto, el punto número 1, ¿por qué conocer la doctrina del Señor Jesús? Y yo quiero decirle algo que es muy importante. ¿Por qué debemos conocer la doctrina del Señor Jesús? Porque las palabras que Él nos habla no se hallan en ningún otro lado. Las palabras que Él nos habla no son palabras que se encuentran solamente en papel y tinta, sino realmente son palabras que tienen un contenido diferente, tienen un contenido espiritual. No son dogmas, no son filosofías, no son ideologías, realmente son palabras que tienen espíritu. El mismo Señor lo menciona en Juan 6:63. El espíritu, dice. El espíritu. No hay otra cosa. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, las palabras de Jesús tienen un contenido que es muy diferente al que podemos encontrar en cualquier otro tipo de libros o de pensamientos o de ideologías. Contienen espíritu y vida. Y esto es lo que le proporciona al hombre algo único y que lo sostiene firmemente aquí en la tierra. Eso, algo único, se llama verdad y libertad. Le quiero leer
aquí en la Escritura, en el capítulo número 8 de Juan, en el versículo 31, lo siguiente. Dice la Biblia: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Esto es exactamente lo que yo les estoy comentando acerca de este principio. La doctrina de Jesús, como punto número 2, es la esencia misma de la palabra de Dios. Y la esencia misma de la palabra de Dios es que es espíritu. Es espíritu y vida. Entonces, encontramos otras cosas aquí muy importantes. Si nosotros permanecemos en la palabra, en la enseñanza, en la doctrina, entonces encontramos verdad. Y si vivimos en esa verdad, esto nos da una enseñanza. Y esto también, si permanecemos en él, entraremos ahora en una relación. Una relación, porque yo me estoy relacionando con aquel que es espíritu y que está transmitiendo a mi vida espíritu, verdad y vida. Y también yo voy a tener un vínculo con él. Esto es algo que me une a él. Y vamos a analizar brevemente estos 4 principios que hay aquí. Primeramente, verdad. Qué difícil es encontrar hoy en día verdad. Verdad en las personas, verdad en las instituciones, verdad en las empresas, verdad en las relaciones, verdad en todo. Es algo complicado. ¿Por qué razón? Porque el significado de verdad es realmente importante. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin cambio ni mutación, sin cambio ni variación. Y quiero decirle que la única verdad que tiene estas características es la palabra de Dios. Y es la única verdad que se sostiene por sí misma. En el mundo hallaremos muchísimas cosas, pero verdad es la palabra. También tenemos el siguiente principio, que es enseñanza. Y esto quiere decir un conjunto de conocimientos, principios e ideas que alguien está enseñando. Esto es importante. Nosotros necesitamos entender estos principios. Y quiero decirle algo. Jesús vino a enseñar. Él vino a enseñar. Inclusive cuando Él estaba en alguna aldea o en alguna ciudad, decía: me es necesario que yo me pueda ir a otros lugares porque todos necesitan escuchar de estos principios. Y lo hacía en todo momento. Entonces, al transmitirnos conocimiento, Él está transmitiéndonos verdades, enseñanzas, los principios del reino de Dios. El siguiente punto es relación, conexión, comunicación con alguien, con otra persona. Él desea que nosotros podamos tener una conexión, una correspondencia, un trato con Él. Y por último, vínculo, unión o atadura de una persona con otra. El vínculo provoca realmente unidad. Provoca que usted y yo estemos atados, por así decirlo, o unidos con un lazo que no se puede romper con nuestro Dios. Esto es algo que todos necesitamos. Desde luego, verdad, enseñanza, relación, vínculo. Y ligarnos estrechamente con la persona del Señor Jesús. Necesitamos de esto usted y yo. Y quiero además decirle otra cosa. Esto es realmente la esencia de nuestra vida. Si nosotros podemos tener estas 4 cosas que mencionamos
en nuestra relación con el Señor Jesús, con nuestro Dios y con su palabra, tendremos una vida diferente, transformada por el poder del mismo Dios, del Espíritu Santo, y viviéndola aquí en la tierra para poder vivir en esa seguridad, en esa confianza y sobre todo en esa armonía. Vamos a ir a un breve corte y en un momento más estaremos con ustedes. Y vamos a ver en ese tiempo, en ese derramar del Espíritu Santo, una iglesia viva, una iglesia que clama, una iglesia que es ordenada, una iglesia que es transformada, una iglesia que busca la voluntad de Dios. Los verdaderos héroes no nacen, se hacen leyendo. QT Live. Primeramente, conocer la doctrina de Jesús, sus enseñanzas, algo que nos viene a mostrar de una manera práctica y sencilla. Segunda cosa, el que podamos nosotros entender que la doctrina y las enseñanzas del Señor Jesús para nosotros son la esencia misma de la palabra de Dios. Y ahora el punto número 3 es que Dios mismo nos direcciona hacia el fundamento. En todo debe haber un inicio y también debe haber un fundamento. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz, aceptando su perdón de una manera humilde y sencilla y por gracia, porque Él nos hace un favor inmerecido, en ese momento Él nos da perdón, salvación, vida eterna, nos convertimos en hijos de Dios. Hijos de Dios. Ese es nuestro inicio. Todos y todo tiene un inicio. Pero también en ese inicio todos y todo debe tener un fundamento. Nuestra vida tiene un inicio, pero también debe tener un fundamento. Algo en donde pueda sostenerse firmemente. Está muy bien, hemos iniciado ya una vida nueva. Él nos habla de una vida nueva, tan importante que la relaciona por el hecho de que es como un nacer de nuevo. Imagínese tan grande el significado de esto, que es decir, naciste, pero ahora vuelves a nacer, pero del Espíritu a una nueva vida. Y entonces necesitamos algo en donde sostenernos firmemente y que nos sostenga siempre, aún en los momentos más complicados de nuestra vida o en los momentos de dificultad. Y Dios mismo nos señala, nos apunta hacia ese fundamento. En 1 Corintios, en el capítulo 3, versículos del 9 al 11, dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia, lo que le decía, la gracia de Dios que hemos recibido, que me ha sido dada, como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire, y lo repito 3 veces, cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual
es Jesucristo. El apóstol Pablo nos está señalando que tengamos muchísimo cuidado. Hemos tenido un inicio salvador, renovador, tremendo. Ese inicio necesita un fundamento. El fundamento está puesto y Dios mismo nos está señalando o nos está direccionando a ese fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Como dice aquí, no hay otro. No hay otro. Nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es el Señor Jesucristo. Nosotros somos edificio de Dios y un edificio cuyo fundamento es Cristo. Nuestra fe, nuestra creencia, nuestra forma de vida tiene que estar desplantada, se tiene que edificar sobre ese fundamento. Y ese es también nuestro punto de partida. Nuestra vida cristiana no está fundamentada, como le he dicho, en ideologías, en pensamientos, en reglas, en rituales, en teorías, en libros, en filosofías. No. Nuestra vida debe estar fundamentada sobre algo sólido y que no cambie. Eso es el Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 al 6 dice: acercándose a Él, usted tiene que acercarse a Él, piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en Él jamás será avergonzado. Los que hemos creído en el Señor somos como piedras vivas, y estas piedras vivas deben ser edificadas sobre un fundamento. Y ese fundamento, no hay otro, es el Señor Jesucristo. Vamos a ir a un corte y en un momento estaremos con ustedes, porque es importante descubrir que nuestro fundamento es Cristo y nadie más. En un momento estaremos con ustedes. Repasando la historia. El Verbo se hizo hombre. Las 7 señales en el Evangelio de Juan. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. «Vuelve a casa, que tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: «En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo». Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Entonces Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos». Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Repasando la historia.
siendo Dios el que nos apunta, nos direcciona hacia el fundamento y nos está diciendo, ustedes son piedras vivas, tienen que estarse fundamentando sobre Jesucristo. No nos fundamentamos en una religión, no nos fundamentamos en una ideología, sino nuestro fundamento, ya que somos piedras vivas, por Él, por su gracia, nos vamos a cimentar sobre Jesucristo, que es vida para nosotros. Pero viene el punto número 4, en donde nosotros dice, debemos colocarnos sobre el fundamento. Dios nos ha dado a todos nosotros libre voluntad y libre albedrío. Nada es a fuerza, pero si nosotros seguimos apuntados, direccionados, guiados por el Señor y obedecemos, hacemos las recomendaciones, los consejos que Él nos da, entonces caminaremos bien. Debemos colocarnos sobre el fundamento. Esto quiere decir edificar nuestra vida sobre la piedra, sobre la roca más importante que nos sostendrá todos los días de nuestra vida. Y quiero decirle algo, el encuentro es personal con Jesús, no es colectivo. No puedo yo colocarle a usted en la roca, ni usted lo puede hacer conmigo. Usted mismo tiene que colocarse y determinar, yo soy una piedra viva, espiritual, la cual el Señor ha transformado y ahora voy a edificar una vida, wow, una vida tremenda, que glorifique a Dios, que bendiga realmente a mi familia, que edifique todo mi ser. Y entonces usted colocará esa vida, porque usted es una piedra viva, ahí en el fundamento de la roca inamovible, que es el Señor Jesucristo. Y el encuentro es personal. En alguna ocasión sucedió un incidente en la Escritura que nos lo narra el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, el versículo 21 y 22. Jesús le dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Yo le quiero decir algo. Muchos de nosotros estamos así, como que queremos jalar. Bueno, ¿y qué de este? ¿Y qué de aquel otro? ¿Y qué de...? Mire, por eso el Señor nos está hablando. Por esta razón es que debemos entender su doctrina. Por esta razón es que nosotros debemos estar entendiendo que es la esencia misma de la vida. Por eso también Dios mismo nos apunta o nos direcciona hacia el fundamento, porque Él desea que usted y yo podamos colocarnos ahí. Mucha gente alrededor dirá aquello. No. El encuentro es personal con el Señor Jesucristo. Y también quiero decirle que solamente Dios Padre es el que nos puede revelar a Jesucristo. ¿Qué es revelar? Revelar es destapar, es quitar la cubierta. En algunas ocasiones estamos viendo algo o podemos estar leyendo algo y no pasa nada. Pero cuando viene esa revelación es como si nos quitara alguna cosa nebulosa o destapar algo en nuestra mente y entender los principios de Dios. Entonces Dios desea revelarnos al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17, dice lo siguiente. Preste mucha atención. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire esto. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremendo. Vino una revelación, un destapar, un darse cuenta que se encontraba delante de la presencia del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y dijo: Señor, yo lo único que puedo ver en ti es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso mismo quiere el Señor que usted y yo también lo podamos entender. Por esta razón es que nosotros mismos debemos colocarnos voluntariamente, determinadamente, decididamente en el fundamento. Debe haber dos cosas que son importantes: reconocimiento personal, sí, Él es el Cristo, y segundo, confesarlo, decirlo con nuestros labios: tú eres, Señor, tú eres lo que tanto necesito. Esto es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas. 4 puntos. Conocer la doctrina de Jesús, esto es, conociéndolo a Él. Descubrir que la doctrina de Jesús es la esencia misma de la palabra de Dios y de la vida. Tercero, que Jesús, nuestro Padre, nos direcciona. Jesús y el Padre nos direccionan hacia el fundamento. El Padre Celestial dice: el fundamento es la roca, Cristo. Y por último, usted y yo colocarnos sobre ese fundamento. Eso es importante. Y para concluir, queremos invitarle: hágalo. No hay mejor manera que determinar que en nuestro inicio amamos a Dios, pero que ahora nos colocamos en este fundamento que solamente Él nos puede sostener. La próxima semana continuaremos con esto. Mientras tanto, colóquese sobre ese fundamento y viva la vida que Él le ofrece. Sí, dice el Señor, vive, porque yo te quiero dar vida. Que el Señor les bendiga.